Leer es uno de los regalos más grandes que la escuela puede hacer a nuestros hijos. Aprender a leer significa aprender a gozar de la lectura. Ciertamente es muy importante porque, en primer lugar, hay que decir que aspiramos a conseguir una sociedad que lee, que aprende a leer con garantías, con buen gusto, que utiliza las bibliotecas, la biblioteca escolar, la biblioteca pública y, de alguna forma, esas lecturas tienen que partir, por supuesto, de la familia. Y tampoco podemos olvidar la lectura digital. Lectura y mundo digital son perfectamente compatibles, con lo cual seguimos aspirando a esa idea de que a través de la lectura lleguemos a ir adquiriendo cultura y, por supuesto, garantizar de una forma lo más operativa posible la formación de nuestros alumnos. Evidentemente, la lectura dentro del componente de lo que es la enseñanza de la lengua y la literatura tiene un carácter fundamentalmente instrumental. ¿Por qué? Pues porque garantiza de alguna manera la adquisición de conocimientos. Ahora bien, en el entorno familiar es donde está la base de que esa formación lectoescritora que reciben los alumnos pues no quede en saco roto, sino que tenga continuidad, que de alguna manera las familias, siempre por la colaboración y ese cauce directo que hay entre el profesorado y padres y madres, consigan que sus hijos mantengan ese mismo interés por la lectura que ya demuestran tener en el colegio, en el instituto, también en el domicilio familiar. Es decir, es como una extensión de la formación que reciben en el centro educativo para que al llegar a casa, durante una parte del día, 10-15 minutos diarios, tampoco es necesario mucho más tiempo y en función de la disponibilidad de cada uno de los miembros de la unidad familiar, pero es muy interesante que al menos esos 10-15 minutos diarios, y si no puede ser diariamente, al menos día sí, día no, pero todas las semanas, que haya un momento en que los miembros de la unidad familiar pues, se sientan en torno a un libro, un cómic, una revista, un documento de lectura. Los padres, por supuesto, se les invita a que compartan lecturas con los hijos. La lectura compartida es fundamental. Comenten las lecturas con los hijos. Es decir, que no se trata solamente de decir vamos a leer un libro, vamos a leer un cómic, vamos a leer un poema, sino que esa lectura sea recreativa, que de alguna manera en ese después de la lectura haya unos contenidos a tratar, porque toda lectura genera un interés por saber más. Si tú lees, tus hijos también leerán. ¿Por qué? Pues porque en esta etapa de su formación, entre la infancia y la pubertad, están pendientes de todo. Su cerebro está retroalimentándose permanentemente de conductas y actitudes de los adultos. Y los adultos más próximos que tienen en el domicilio familiar, evidentemente, son sus padres. Si estos niños y niñas ven que diariamente su padre, su madre leen el periódico, una revista, un folleto, un poema, una novela, ellos terminarán optando por leer también, porque les llama muchísimo la atención el hecho de que su padre o su madre en un determinado momento del día abran un libro y se sienten a leer.